El crimen no solo destruye vidas, también ha generado fortunas inimaginables. Desde narcotraficantes hasta magnates del fraude, algunos han acumulado miles de millones de dólares con actividades ilícitas. Quédate hasta el final para descubrir quién es el más rico de todos. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video para más contenido impactante. El crimen ha sido una de las industrias más lucrativas del mundo para quienes han sabido manipularlo a su favor. Aunque las consecuencias son severas, algunos personajes han logrado acumular fortunas impensables gracias a actividades ilícitas que abarcan desde el tráfico de drogas hasta la evasión fiscal. A pesar de la ilegalidad de sus actos, sus nombres han quedado grabados en la historia debido a las enormes sumas de dinero que lograron amasar. Uno de estos personajes es Joe Love, un empresario malasio que logró obtener una fortuna valuada en 150 millones de dólares gracias a su implicación en el escándalo 1MDB. Este fraude financiero involucró el desvío de miles de millones de dólares del Fondo de Inversión Estatal de Malasia. Lowe utilizó su riqueza para llevar un estilo de vida extravagante, financiando películas de Hollywood y rodeándose de celebridades. A pesar de que las autoridades malasias y estadounidenses lo persiguen, su paradero sigue siendo un misterio, con rumores que lo ubican en China. Su historia es el reflejo de cómo la corrupción y el fraude financiero pueden generar enormes fortunas en poco tiempo. Siguiendo la lista de los criminales más ricos, Carlo Gambino se posiciona como uno de los mafiosos más influyentes del siglo XX, acumulando un patrimonio neto de 400 millones de dólares. Originario de Sicilia, Gambino fue líder de una de las familias criminales más poderosas de la historia. Su estrategia para consolidar su imperio se basó en la discreción y la influencia silenciosa en los sectores políticos y empresariales. A diferencia de otros jefes de la mafia que murieron en prisión o fueron brutalmente asesinados, Gambino falleció por causas naturales en 1976. Su fortuna y su legado en el mundo del crimen organizado siguen siendo referencia dentro de la historia de la mafia estadounidense. Otro nombre que no puede quedar fuera de esta lista es Frank Costello, un mafioso ítalo-estadounidense que controló una de las organizaciones criminales más poderosas de su época. Con un patrimonio estimado en $1.000 millones, Costello se caracterizó por su habilidad para influir en la política y en las altas esferas del poder. A diferencia de otros criminales, Costello prefirió mantenerse en un perfil más empresarial, moviéndose en círculos de élite y evitando la violencia excesiva. Sin embargo, su participación en múltiples delitos, como el juego ilegal y la extorsión, lo convirtieron en uno de los criminales más influyentes de su tiempo. Falleció en 1973, dejando un legado que marcó el rumbo del crimen organizado en Estados Unidos. El crimen organizado no solo ha dejado una marca en la historia, sino que también ha sido la vía por la que algunos individuos han acumulado riquezas inimaginables. Entre ellos, Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en una de las figuras más temidas del narcotráfico. Con una fortuna estimada en $1.000 millones, Guzmán lideró el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más poderosas del mundo. Su especialidad era la logística del tráfico de drogas, utilizando aviones, barcos y túneles subterráneos para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa. Su habilidad para escapar de la justicia fue legendaria. En 2001 sobornó a guardias y escapó de prisión. En 2015 lo hizo nuevamente a través de un túnel excavado bajo su celda. A pesar de sus múltiples fugas, fue recapturado en 2016 y actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Aún falta lo más impactante. Algunos de estos criminales amasaron fortunas mayores que las de empresarios legales. ¿Cómo lo hicieron? Descúbrelo suscribiéndote y activando las notificaciones. Una de las pocas mujeres en esta lista, Griselda Blanco, también dejó su huella en el mundo del narcotráfico. Conocida como La Madrina, esta colombiana tuvo un papel clave en la consolidación del tráfico de cocaína en Miami durante los años 70 y 80. Su fortuna alcanzó los $2.000 millones, resultado de una red de distribución que la convirtió en una de las narcotraficantes más temidas. Se le atribuyen más de 200 asesinatos, incluyendo los de sus propios socios y hasta miembros de su familia. Su brutalidad y estrategias despiadadas la hicieron una de las criminales más influyentes de la historia. En 2012 fue asesinada en Colombia, cerrando un capítulo de violencia y poder en el narcotráfico. Por otro lado, el nombre de Adnan Khashoggi resalta en la lista no por el tráfico de drogas, sino por el comercio de armas.
Este empresario saudí llegó a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de 2.000 millones de dólares. A lo largo de su carrera, estableció conexiones con gobiernos y figuras influyentes para vender armas a gran escala. Su extravagante estilo de vida incluía yates, mansiones y fiestas con celebridades. En los años 80, su fortuna superaba los 4.000 millones de dólares, pero diversos problemas legales y la mala administración de su imperio lo llevaron a perder gran parte de su riqueza. A pesar de ello, sigue siendo recordado como uno de los traficantes de armas más influyentes de la historia. Otro de los criminales que marcaron la historia del tráfico de drogas es Carlos Lechter, un colombiano de origen alemán que acumuló 2.700 millones de dólares. Fue uno de los primeros en utilizar islas privadas en el Caribe como centros de distribución de cocaína, facilitando la exportación de toneladas de droga a Estados Unidos. Asociado con Pablo Escobar, Lechter construyó una red de tráfico que lo llevó a la cima del narcotráfico internacional. Si hay un nombre que resuena con fuerza en el mundo del crimen organizado, es ese el de Leona Helmsley, la única persona en esta lista que no estuvo involucrada en el tráfico de drogas o armas. Con una fortuna estimada en 8.000 millones de dólares, esta empresaria estadounidense fue conocida por su despiadada actitud en el mundo de los negocios y por el apodo que se ganó, la reina de la maldad. Su imperio hotelero le permitió acumular grandes riquezas, pero su arrogancia y desprecio por la ley la llevaron a su caída. En 1989 fue condenada por evasión de impuestos y sentenciada a prisión. A pesar de su encarcelamiento, su nombre quedó marcado en la historia como una de las mujeres más ricas y despiadadas del mundo de los negocios. Dentro de los criminales más ricos, el colombiano Pablo Escobar es quizás el más icónico. Líder del cartel de Medellín, su imperio de narcotráfico generó ingresos que superaban los 25.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo en su época. Su negocio se basaba en la exportación de toneladas de cocaína a Estados Unidos, lo que lo llevó a amasar una fortuna colosal. Su poder era tan grande que llegó a ofrecer 2.000 millones de dólares para pagar la deuda externa de Colombia a cambio de su inmunidad. Además de sus actividades ilícitas, Escobar era conocido por su estrategia de plata o plomo, sobornando o eliminando a cualquier autoridad que se interpusiera en su camino. Aunque trató de construir una imagen de benefactor en su país, su reinado terminó en 1993, cuando fue abatido por las fuerzas colombianas con apoyo de Estados Unidos. El puesto del criminal más rico de la historia lo ocupa Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. Conocido como el Señor de los Cielos, Carrillo construyó un imperio basado en la logística aérea, utilizando flotas de aviones privados para mover toneladas de droga desde México y Colombia hacia Estados Unidos. Su capacidad para eludir a las autoridades le permitió amasar una fortuna estimada en 25.000 millones de dólares, igualando a la de Pablo Escobar. Sin embargo, su reinado llegó a su fin en 1997, cuando intentó cambiar su apariencia mediante una cirugía plástica. Durante el procedimiento, sufrió complicaciones y murió en la mesa de operaciones. Aunque las circunstancias de su muerte han sido objetos de múltiples teorías, lo cierto es que su legado en el mundo del narcotráfico sigue siendo un referente de cómo el crimen puede generar fortunas inmensas. El mundo del crimen ha creado imperios colosales, pero ninguno ha terminado bien. Estas fortunas ilegales solo demuestran que la ambición desmedida siempre tiene consecuencias. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y comenta cuál historia te impactó más. Nos vemos en el próximo video.